de la Diplomatura en Ciencia de Datos, Aprendizaje Automático y sus aplicaciones. Con la siguiente. Esta mentoría es cómo analizar los datos provenientes de un asistente conversacional o un chatbot y no morir en el intento. Los integrantes del grupo somos Francisco Furey, Gustavo Jaca y Gastón Moro, y nuestra mentora es Karen Palacio. El marco del proyecto, los datos fueron proveídos por una empresa llamada Cunan, que brinda servicios al sector de salud, particularmente a hospitales, donde se usa una aplicación de un chatbot para conversaciones de baja urgencia, como es sacar un turno, cancelar un turno, modificar un turno. Eh, los datos son de 3 meses de datos y son de 5 de hospitales diferentes. Tenemos 500.000 filas de registros. Y hay tres tipos de variables. La variable body es el cuerpo del mensaje, tanto el que escribió el cliente paciente como el que responde el chatbot o en su caso un humano del lado del hospital. Luego tenemos variables categóricas que son el hospital, fecha con hora y minutos, el ID de la conversación. Y por último tenemos variables booleanas que indican un evento. Si pudo sacar un turno correctamente, si pidió ser transferido con un humano, si preguntó algo que el chatbot no puede responder y varias más. Pasamos a la siguiente. Como objetivos nos planteamos tres. Primero una caracterización, segundo una detección y tercero un tiempo de respuesta. Como caracterización queremos generar nuevas clases para el dataset a partir de los datos originales y poder comprenderlos más. Por un lado tenemos la dirección de los mensajes, vemos que el 66% son enviados desde el chatbot a la persona, al paciente cliente, y un 34% desde el paciente cliente hacia el chatbot. Por otro lado, en el momento del día prevalece que más de la mitad o casi que el 75% de los datos de los mensajes siempre fueron enviados por la tarde. Luego un tercio capaz fueron enviados por la mañana y un pequeño porcentaje por la noche. Y por otro lado, en el día de la semana en que fueron enviados, siempre fue enviado la mayoría dentro del lunes a viernes y cae considerablemente los mensajes enviados durante sábado o domingo. Para la caracterización agarramos el cuerpo, el body, y usamos la librería de Fix Text for You, donde vimos que varios mensajes tenían problemas de codificación, entonces esta librería te ayuda a descodificarlos y que quede el mensaje original. Después usamos regex, que es para poder hallar mensajes que tengan o una arroba o un número o puntos y así poder comprender si había todavía falta de anonimización en un mail, en un DNI de un cliente paciente o en un número de teléfono. Por otro lado, usamos Lematizer y Stopwords para sacar las stopwords, tanto sea la, el, de, por, y dejar un texto más semántico. Y también generamos nuevas variables a partir de la conversación. Acá destacamos tres. La variable números, que es presencia de datos numéricos en dirección inbound, o sea que el cliente paciente envía al chatbot, donde son números que siempre el chatbot pregunta si queremos sacar un turno marque 1, si queremos cancelar un turno marque 2, y ahí el cliente le responde con un número. Por otro lado tenemos la variable personal information, que es cuando enviaba datos personales del paciente, que estos deberían estar anonimizados para que no se comparta eso. Y por último, la variable urgencia, que son mensajes indicando urgencia en la atención porque hubo un accidente o una persona no se siente mal, no se siente bien. Bueno, yo voy a seguir explicando lo que es el segundo objetivo que nos planteamos, que es relacionado a la detección de algunas situaciones. Son situaciones imprevistas que tienen que ver con urgencias o cuando el cliente, el paciente en este caso, pide conversar con que lo atienda un operador o cuando está disconforme con la atención. Entonces son esas tres situaciones que a partir de estas keywords, a partir de estas palabras claves, podemos identificarlas y a partir de eso el chatbot debería derivar directamente la conversación a ser atendida por un operador.
En la siguiente filmina vamos a hablar sobre lo que fue el tercer objetivo relacionado al tiempo a respuesta. Lo que nosotros vamos a buscar es, en este proceso, primeramente realizamos una limpieza de filas duplicadas, que había mensajes duplicados, también de valores outliers. En una segunda etapa, lo que hicimos fue la generación de nuevas clases y eliminar algunas variables que no aportaban información a nuestro objetivo. Y en una tercera etapa, lo que fue el preprocesamiento, que tiene que ver con calcular el tiempo de respuesta que hay desde que la persona pide que se le derive con un operador, el chatbot lo confirma que va a derivar un operador y hasta que efectivamente es derivado y atendido por un humano. Eso lo podemos ver acá a modo de ejemplo en una conversación, cuando el chatbot le dice que fue transferido para que sea atendido por un humano y cuando efectivamente es atendido. La idea es poder calcular cuánto es el tiempo ese. En la siguiente filmina, bueno, vemos cómo sigue el proceso. La siguiente. A partir de esto es un poco como fuimos procesando los datos. Arrancamos, como decía al comienzo Fran, con casi 500.000 filas, que después de realizar una primera limpieza de outliers, quedamos con 377.857 mensajes, que agrupándolo en conversaciones, nos quedaron cerca de 2.192, que eran conversaciones donde intervenía en alguna etapa un humano. Y después filtramos efectivamente cuáles eran los mensajes y las conversaciones donde el humano intervenía para poder realizar ese cálculo del tiempo de respuesta. Bueno, con este preprocesamiento ya terminado y habiendo completado el proceso, ya estábamos en condiciones de aplicar los modelos de regresión y poder efectivamente calcular el tiempo de respuesta a partir de una conversación determinada. En el modelado, entonces, pusimos como punto de entrada estas casi 1.600 conversaciones con transferencia efectiva a un operador. Aplicamos como baseline un modelo de regresión lineal simple, sin optimizar, sin parametrizar. Luego aplicamos un barrido de diferentes modelos también, sin parametrizar y sin optimizar, como una primera comparación, a ver qué métricas nos arrojaba. Luego tomamos el modelo que mejor performaba y le aplicamos grid search y cross validation para de alguna manera optimizar los hiperparámetros. Y finalmente, sobre este último modelo aplicamos algunas mejoras adicionales, filtrando algunas variables que nos aportaban poca información. Y si bien esta selección final, que tiene que ver más con la ingeniería de características, se debería haber hecho al comienzo, lo aplicamos porque en definitiva los resultados de los modelos de regresión no fueron del todo óptimos. Aquí agrupamos simplemente como para hacer una presentación rápida las distintas técnicas que aplicáramos, que pusimos digamos, en la comparación. Aplicamos modelos de regresión simple, como decíamos al principio, con algunas variantes. Aplicamos técnicas de árboles de decisión, como Decision Tree y Random Forest, y algunas variaciones sobre modelos de regresión con optimización de los parámetros, como el Bayesian RD Regression, que terminó siendo el que mejor performó, y técnicas de boosting, que también, digamos, si bien mejoraron un poquito, no terminaron siendo el mejor modelo. Aquí, a modo de comparación, agrupamos, digamos, y en orden creciente, o digamos, en el sentido de que fueron mejorando los modelos. Como vemos, los primeros modelos que tenían que ver con árboles de decisiones fueron los que peor performaron, si bien en lo que era training se ve que obtenían métricas mejores en cuanto a el menor error cuadrado medio y el R2 más alto. Esto con los subconjuntos de testing era exactamente lo opuesto. En el sector medio estaban los modelos que aplican técnicas de boosting como una posible mejora, pero no así
la óptima. Y finalmente, en el último conjunto, los modelos más simples, lineares y con algunas optimizaciones en los parámetros que performan casi todos muy parecidos, ligeramente mejor, pero finalmente, digamos, en definitiva, prevaleciendo los modelos más simples sobre el resto. Como dificultades, digamos, y un poco cerrando esta primera etapa, entendemos que siendo los datos originados dentro, digamos, de un ambiente controlado, se podría mejorar en la generación, garantizando, por ejemplo, el orden cronológico de los mensajes, que era algo con lo cual nos topamos, que no siempre estaba garantizado. La generación de un Conversation ID único para poder identificar sin margen de error una conversación y no tener duplicidad o un mismo ID para distintas conversaciones. Y la generación también de un flag o una especie de bandera de inicio y de fin de las conversaciones, que fueron cosas que tuvimos que hacer un poco manualmente, procesando los mensajes y que de alguna manera nos llevaron a descartar varios registros. Como posibles mejoras para una siguiente etapa, una siguiente iteración dentro del proyecto, nos planteamos como desafío, bueno, trabajar sobre los modelos, optimizando los modelos de regresión que ya tenemos, o probar en algún otro algoritmo que nos ofrezca unas mejores métricas. Y otra de las opciones es, bueno, seguir probando otras técnicas vinculadas a lo que es el procesamiento del lenguaje natural, que sería el caso de uso específico sobre el cual estamos trabajando, que eso nos permitiría quizás obtener mejores resultados en el modelo. Muchas gracias. Gracias.